Hola, yo soy Aileen, bienvenidos a mi canal Morfo Azul Crochet. El día de hoy te invito a realizar este lindo bolso en forma de cámara. Miren qué lindo queda. Lo realizaremos en trapillo y los apliques también los tejeremos en crochet. Pero antes de iniciar, recuerda que nos puedes seguir en Instagram, Facebook y TikTok como Morfo Azul Crochet. Y pues antes, suscríbete también a mi canal y estarás pendiente de todas las novedades y todos los tutoriales que suba en este canal. ¿Listo? Vamos a realizarlo. Listo, y los materiales que utilizaremos son, por supuesto, agujas de crochet para tejer en trapillo, dos colores de trapillo, uno de base clara y uno oscuro. En este caso yo utilizaré verde claro y verde oscuro. Utilizaremos lana de grosor mediano de color negro, azul, amarillo, verde, negro y blanco, perdón, dice aquí rojo. El rojo porque pues la cámara en la parte superior lleva un corazón. Estos colores junto con el rojo para la partecita de arriba, que es como un cuadrado, color negro y blanco para el lente de la cámara. Y además utilizaremos tijeras, un hilo, preferiblemente pues a mí me gusta mucho transparente, y de grosor pues bastante delgado, para que pase muy bien la aguja por el trapillo, pues ya va a estar tejido y no tengamos que hacer mucha fuerza. Además pues la marquilla que vayamos a utilizar de nuestra marca, que siempre es muy importante, un broche imán o corredera en el caso que deseen utilizar corredera, una aguja de preferencia de mostacilla, así se le conoce en la zona en donde vivo, con el fin de que entre más fácilmente el hilo. Además, dos argollas mosquetones y la tiranta que vayamos a utilizar en el bolso, sea de cadena o sea de cuero vegano, entre otras cosas, como ustedes la quieran, tejida, de tela, entre otras cosas. Listo, entonces vamos a iniciar. Para ello vamos a iniciar con el color de base claro. En este caso, pues como les dije, voy a utilizar el verde. Y vamos a hacer la prueba de la aguja. La prueba de la aguja nos permite encontrar cuál es la aguja ideal para el trapillo, el grosor de trapillo que vamos a utilizar. En el caso de Colombia, la mayoría de trapillos que conseguimos son trapillos ecológicos o residuales. Entonces, pues el grosor varía siempre, por esa razón es necesario hacer este test y no, porque no nos va a aparecer en ninguna parte qué tipo de aguja o qué número de aguja vamos a utilizar. Entonces, yo creería que de pronto esta quedaría bien. La prueba de la aguja la hacemos de manera horizontal, ambos, o aguja e hilo, uno contra del otro, y pues nos debe quedar de forma que aún se vea la cabecita del trapillo, pero que no se vea tanto, sino que justamente de esta forma debe quedar. Pues esta es tamaño L de mis agujas Print. Para mostrarles un ejemplo, si elijo una aguja muy grande me va a quedar la cabeza sobresaliendo demasiado, y si elijo una aguja muy pequeña, pues miren cómo queda. Prácticamente sobrepasa la parte de arriba del gancho de la aguja, entonces escogeré la L. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar ya con la base de nuestro bolso, que en este caso es una base rectangular ovalada. Vamos a dejar una tira más o menos de unos 50 centímetros de largo para tenerla en la parte final de la base como apoyo y no tener que cortar hilo. Empezamos con nuestro nudo inicial, que pues de manera fácil lo podemos hacer realizando o trazando una letra E con nuestro hilo. Nos queda de esta forma. Agarramos nuestro hilo y nuestra aguja, introducimos la aguja y alamos el hilo. De esta forma entonces nos queda la letra E y ya nos queda el nudo inicial. Muy bien, vamos a iniciar de acuerdo al tamaño que querramos del bolso. En el caso mío voy a utilizar un tamaño mediano. Para ello vamos a hacer 15 cadenas. Entonces empezamos con una, ya sabemos que la cadena simplemente
pasamos por debajo la aguja sobre el hilo y la introducimos allí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Una vez tenemos nuestros 15 puntos bajos, podemos volver a contar con el fin de verificar que realmente los tenemos. Ya aquí los conté, ya verifiqué que realmente hay 15 puntos bajos y entonces procedemos a tejer. En la primera cadena claramente no podemos tejer porque allí se nos desarmaría el punto. Entonces esa primera cadena va a corresponder al primer punto bajo de la esquina, claro, sin cabecita. Recordemos que la cadena está formada por una V y en la parte de atrás una barriguita. En inglés se le conoce como loops, entonces en este caso serían 3 loops, 1, 2 y 3, una cadena. Entonces vamos a iniciar con el segundo y a mí me gusta iniciar siempre por la parte de atrás. Por preferencia siento que queda más apretadito en la parte de abajo y no se ve pues ningún orificio por allí. Entonces introducimos en la barriguita, tomamos hebra, le damos altura al punto y realizamos nuestro primer medio punto. Recordemos que entonces el primer medio punto sería este y este sería el segundo de ese mismo. Entonces si vamos a hacer al final, decidimos si lo hacemos de 3 o 4 puntos, ya sabemos que aquí en caso de que sea así tenemos 2 puntos y continuamos por toda la cadeneta realizando entonces los puntos bajos que corresponden. Recordemos que únicamente estamos introduciendo la aguja en la partecita de atrás, en la barriguita. Cuando llegamos a la punta, a la primera cadena, entonces realizamos el punto bajo que corresponde allí, realizamos otro punto bajo allí mismo, 2, 3 para el tercero y vamos a hacer 4. Al final decidí que 4 debido a que pues como el trapillo es un poco más delgado, con los 4 queda la vueltita perfecta. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar guardando dentro de nuestro tejido esta hebra que dije que dejaran larga para que llegue a esta punta y nos pueda ayudar en el inicio y al final de la última vuelta de base. Listo, entonces ahora continuamos tejiendo sobre la otra parte de la cadena que corresponde a los 2 loops o a la V o el corazoncito, como ustedes lo identifiquen. Entonces dentro de esos 2 vamos a introducir la aguja para hacer cada punto y terminar esta vuelta. Recuerden siempre acomodar su tejido y darle altura al punto para que no vaya perdiendo forma y quede perfectamente bien. 2.
Listo, hemos llegado a nuestro última cadena. Recordemos que ya ahí tenemos 2 puntos bajos. El primero que corresponde a la última cadena que hicimos, y el primero que hicimos de la vuelta. Entonces allí hacemos únicamente 2 puntos. En vez de 4, ya llevamos 2, entonces hacemos 2, 1 y 2. ¿Qué va a pasar aquí? Que tenemos este punto sin techito, está incompleto, sin la parte de arriba, sin el completo de arriba. Recuerden que el punto bajo está formado por una V o un corazoncito, la partecita de arriba que también corresponde a una V o un corazoncito, que le llamaríamos en este caso un techito, y la parte de atrás está formada por una barriguita, así como la misma que veíamos en la cadena, y 2 paticas que van separadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar de conducir el hilo y esto se va a quedar aquí guardado. Ahí va a quedar la hebra, y cuando terminemos la base vamos a entender por qué dejamos esa hebra allí. Para terminar entonces este punto y hacer el techito, alamos un poco la hebra, la lazada que tenemos. Introducimos la aguja en el techito del segundo punto, o sea, el primer punto que tiene el techito, de atrás hacia adelante por la parte superior, de esta forma. De nuevo, de atrás hacia adelante por la parte superior o techito, vamos a introducir la aguja de atrás hacia adelante de esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar esta lazada que dejamos aquí larga, la colocamos en la aguja y dejamos que pase por allí. ¿Listo? Soltamos. Y ahora no alcanzamos a ver el punto, pero ahí está. Es este que está aquí. Aquí está esa V. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Introducimos la aguja sin dejar que se nos pierda esta lazada que dejamos aquí en el aire. Introducimos la aguja allí y luego la introducimos en la V de esa cadena que estaba allí. Ahí la introducimos, tomamos lazada y recuerden siempre tener sostenida esta parte de acá para que no se pierda. Y aquí entonces nos quedan estas 2 lazadas. Para que los primeros puntos nos queden más fuertes, vamos a hacerlos de 2 lazadas. Por esa razón ahora introducimos acá, tomamos lazada y la introducimos entre las 2 y ahí ya tenemos el primer punto de la siguiente vuelta. Continuamos entonces y volvemos a repetir el procedimiento de forma lenta cuando volvamos. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a continuar tejiendo. En este caso, como hicimos 4 puntos en las esquinas, vamos a hacer un aumento al iniciar. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro aumento. Es decir, introducimos 2 puntos en el mismo punto. Ahora, ¿en dónde estoy introduciendo la aguja? No la estoy introduciendo en el techito. Estamos haciendo un punto bajo centrado, es decir, que vamos a introducir la aguja en el centro del punto, dentro de la V, dentro del corazoncito. Ahí introducimos el punto y nos aseguramos que también quede introducido sobre o debajo de la cabecita o el techito, la barriguita de atrás. ¿Listo? Damos altura siempre al punto y continuamos. Introducimos dentro del punto, aseguramos de que haya entrado bien, damos altura y cerramos nuestro punto. Vamos acomodando el tejido también para que no vaya perdiendo forma.
En total, después del aumento, tejí 12 puntos bajos centrados. Ahora llegamos a la punta. ¿Qué vamos a hacer en la punta? Vamos a tejer 4 aumentos de puntos bajos centrados. Entonces empezamos con el primero, hacemos el primer punto, introducimos allí mismo en ese punto bajo centrado la aguja y realizamos el segundo punto bajo centrado. ¿Listo? Con el siguiente lo mismo. En las esquinas a veces es difícil encontrar cuál es el centro del punto, pero vamos abriendo y vamos mirando dónde es y ahí introducimos el punto. Uno, y 2 puntos bajos. Uno y 2 puntos bajos. Uno y 2 puntos bajos. Ya tenemos nuestros 4 aumentos. Continuamos entonces tejiendo nuestros puntos por este lateral, que serían 12 puntos. Ya he tejido mis 12 puntos de este lateral. Recordemos que allá en esta punta hicimos un aumento, dejamos un punto sin terminar y tenemos los otros 2 puntos aquí libres. Entonces vamos a realizar esos 2 aumentos que corresponden a esta esquina, 1 y 2 puntos bajos centrados, y luego acá hacemos nuestro segundo aumento. Ya tenemos entonces 3 aumentos con el que iniciamos. ¿Qué hacemos con este punto? Introducimos nuevamente la aguja en donde iniciamos ese punto y ahí tenemos entonces el aumento. Únicamente hace falta el techito del punto. Pero ¿qué pasa? Ya la base la podemos dejar hasta aquí. Si ustedes desean el bolso más grande, lo pueden hacer más grande. Y variando los aumentos, que queden 4 aumentos en la parte lateral, es decir, harían un aumento y un punto solito. Un aumento y un punto solito. Yo lo voy a dejar hasta aquí, y para poder continuar sin necesidad de cortar el que quede perfecto, ¿qué voy a hacer? Esta lazada que terminó, el punto que termina el aumento con el que iniciamos, la voy a bajar y la voy a cambiar por ese hilo que habíamos dejado largo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente retiramos esa lazada, introducimos la aguja y en vez de tomar el hilo conducido, el hilo infinito que estamos tejiendo, vamos a tomar el corto, y lo vamos a introducir completamente por allí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para colocarle el techito a este punto que está aquí, que hace falta? Lo mismo, introducimos de atrás hacia adelante por el punto que tiene el primer techito, justamente teniendo en cuenta esas 2 lazadas, que nos queden esas 2 hebritas allí. Tomamos el hilo, ese hilo corto que acabamos de introducir allá, de atrás hacia adelante, lo guardamos por ahí, y miren que ahí se va formando la primera parte del techito.
Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la segunda? Bueno, nos vamos al último punto. Ese último punto que tejimos. Vamos a introducir la aguja en la barriguita y en el techito por la mitad, es decir, nos van a quedar de esta forma, miren bien, 2 hebras en la aguja que corresponden a la barriguita de atrás y a uno de los loops o de las lazadas o de las piernitas, como la conozcan ustedes, y ese mismo hilo lo vamos a introducir por allí. Listo. Como pueden notar, no se puede saber dónde empezamos y dónde terminamos. Nosotros lo sabemos porque estamos tejiendo, pero en el tejido claramente no se nota. Y como pueden notar, es una base que no se tuerce. Es una base perfecta. De todas maneras, hay que acomodarla para que ella continúe firme. Ahora, para darle más firmeza a esto, vamos a hacer una fila de puntos deslizados o puntos rasos al final de la base. Ahora sí, entonces, nuevamente este hilo que estábamos conduciendo lo vamos a dejar allí y empezamos con este hilo infinito, el hilo que está envuelto o está entacado en el trapillo. Tomamos como referencia esa primer cadena que hicimos allí, eso, y vamos a introducir el punto. La aguja normal, como si fuéramos a tejer un punto bajo, pero ahora lo que vamos a hacer es que nuevamente la introducimos en el siguiente y pasamos por las dos. No voy a tomar lazada ni nada, sino que introduzco en el techito del punto y lo paso por allí. De esta forma nos debe quedar una V de este lado y la V más un loop de este lado acá. Listo, entonces continuamos realizando puntos deslizados a lo largo de toda la base. Recuerden que los puntos deslizados no necesitan aumentos, nada de eso, todo se trabaja igual. Hemos llegado entonces a la punta y como pueden notar, miren cómo queda de firme esta base. No se tuerce para nada, no hay que hacerle nada para que se acomode porque ya está firme. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces, realizamos el último punto deslizado, pero en vez de introducir ese hilo infinito, ese hilo que yo llamo infinito es el que está en el trapillo, en el rollo de trapillo, lo vamos a separar y en vez de eso vamos a introducir o vamos a utilizar este hilo corto. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, introducimos la aguja como quien va a hacer un punto deslizado normal, tomamos el hilo corto y lo introducimos completamente por ese punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Introducimos la aguja de forma horizontal por el primer punto deslizado que hicimos. De esta forma, nos deben quedar 2 hebritas en la aguja. Y pasamos de forma horizontal
de izquierda perdón, de derecha a izquierda ese punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos devolvemos y ahí se va a formar el punto deslizado, digamos allí, no es un punto deslizado como tal, pero sí se forma imitado. Y apretamos un poquito para que quede del mismo grosor que el resto de puntos y tenemos lista nuestra base. Miren cómo queda perfecta, queda firme, queda gruesa y lista para seguir tejiendo. Vamos a subir el bolso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, inicialmente, como nos gusta que el primer punto, ese punto bajo centrado, quede doble, entonces yo lo trabajo por las barriguitas. Y en este caso las barriguitas están acompañadas de la parte de atrás del punto deslizado. Recuerden que el punto deslizado es como una cadena, solamente que está introducida sobre otro punto. Entonces también tiene la misma forma. Dos paticas que corresponden a una V o un corazoncito y una barriguita. Entonces vamos a introducir nuestra aguja en estas barriguitas que están aquí. Con el primero, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, en el primero no vamos a encontrar una barriguita completa formada por la barriguita del punto deslizado y del punto normal, porque pues aquí hicimos fue un punto deslizado imitado. Esa hebra corta que está allí la vamos a introducir y vamos a hacer una lazadita allí. Entonces, ¿cómo la hacemos? Introducimos la aguja en la barriguita que está allí, de atrás hacia adelante, y dejamos allí eso, una letrica E ahí puestecita. Eso. Y ahora el hilo infinito, el que está en el rollo de trapillo, de forma contraria, de adelante hacia atrás, lo introducimos y hacemos lo mismo. Ahí nos queda, si introducimos en la próxima, nos quedan dos lazadas iguales. Seguimos tejiendo con el hilo infinito y ahí tenemos nuestro primer punto bajo sin techito para subir. ¿Cómo continuamos? Bueno, introducimos la aguja en las barriguitas. Ahí tengo mis barriguitas, tomo lazada, le doy altura al punto y cierro mi punto. De esta forma nos va a quedar. Y el hilo, ese hilo corto, que espero que les haya alcanzado para hacer todo ese procedimiento que hicimos. Si ustedes desean pueden repetir el video. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer por los comentarios. Lo vamos a ir conduciendo ese hilo, ¿sí? Por esa razón hay que dejarlo largo para que nos alcance y para que luego podamos conducirlo y digamos que allí se pierde el miedo a que se nos vaya a desarmar el bolso por allí. ¿Listo? Continuamos tejiendo. Entonces en cada barriguita yo me ayudo colocando la base sobre la mesa. Tomamos lazada, le damos altura al punto y cerramos. Esto les puede ayudar para que introduzcan mejor su punto, ya que va a quedar un poquito apretado el introducir la aguja por esas dos barriguitas. Pero miren cómo entra fácilmente cuando lo hacemos con ayuda de la mesa. ¿Listo? Entonces yo voy a continuar tejiendo alrededor de la base los puntos bajos.
Hemos llegado a la punta. ¿Será que tenemos que aumentar? No. Vamos a seguir tejiendo los mismos puntos que tenemos aquí, porque ya no va a ser necesario aumentar. Vamos a subir y por lo tanto son la misma cantidad de puntos en cada vuelta que vamos a hacer. Entonces continuamos de la misma forma. He terminado mi primera vuelta con un total de 40 puntos. Tenemos un punto sin terminar, el primer punto, ya saben cómo lo terminamos. Aquí ya tengo la lazadita grande. Introducimos el punto de atrás hacia adelante por el primer techito del segundo punto y ahí colocamos esa lazada. La sostenemos con los dedos. Introducimos en la mitad del punto que habíamos hecho al principio, asegurándonos que entre bien. Ahí entró bien, la barriguita quedó ahí dentro. Tomamos la lazada, la introducimos, la ajustamos de esta forma y tomamos la lazada y ahí tenemos el primer punto de la segunda vuelta. ¿Cuántos puntos debemos tener en la segunda vuelta? 40 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Introducirla en el centro. Recuerden que es un punto bajo centrado. Y así vamos a hacerlo por toda esa segunda vuelta. Y por las siguientes hasta tener un total de aproximadamente 9-10 vueltas, dependiendo del tamaño que ve el bolso. Pues ahorita les digo entonces qué cantidad de vueltas vamos a hacer. Aquí ya he terminado la primera parte y en total tejí 11 vueltas. A diferencia del primer bolso que hice de cámara, hice 2 vueltas de más, pero todo depende del grosor del trapillo. Aquel trapillo era un poco más grueso que este, por lo tanto los puntos quedaban un poco más altos. Por eso en esta ocasión fue necesario hacer 2 vueltas más. En cuanto a la medida de cuánto nos debe quedar de altura, debe ser de 12 centímetros, 12.5 centímetros desde el primer punto o la primera vuelta. Entonces, más o menos calculen esa cantidad para este tamaño de bolso. Recuerden que hicimos un total de 15 cadenas
de las cuales nos quedaron de base 14 porque una se convirtió en el primer punto bajo. En total, ¿cuánto medía esa cadena? Bueno, aproximadamente 17 centímetros. Hicimos entonces 14 puntos bajos, 14 cadenas que utilizamos de base. Hicimos 12 puntos bajos, 4 aumentos a cada lado, 12 más 12 son 24, 4 que nos quedan de aumentos acá. Entonces serían un total de 32 puntos para la primera vuelta de la base. Y en la segunda vuelta de la base, como nuevamente hicimos aumentos, 4 aumentos, entonces le aumentamos o 4 de cada lado, es decir, a esos 32 les aumentamos 8 y nos quedan 40 puntos bajos, que es lo que estamos haciendo alrededor de cada una de las vueltas. La base entonces nos quedó de 22 centímetros, aquí está, y hacemos aproximadamente entre 12 y 13 centímetros de altura. ¿Listo? Para continuar vamos a cortar y dejar una hebra de aproximadamente 15 centímetros de este hilo verde claro, porque ya terminamos esta sesión del bolso. ¿Qué vamos a hacer? El mismo cierre que hicimos al final de la base. El punto, el último punto, retiramos, como ya cortamos, retiramos la hebra completamente, introducimos en el primer punto con techito de la vuelta de atrás hacia adelante, tomamos la lazada, ahí formamos lo que corresponde a la primera parte del punto y luego por la parte de atrás introducimos en la barriguita y el techito del último punto. Con mucho cuidado lo hacemos y introducimos ahí la hebra. Como pueden notar, ahí quedó perfecto ese punto, esa simulación del techito del punto. ¿Listo? Para continuar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con el siguiente punto. Listo, continuamos ahora con el trapillo de color más oscuro. En mi caso utilizo el verde oscuro. Y vamos a introducir ese primer punto. ¿Qué vamos a hacer en esta vuelta? No vamos a tejer el punto bajo centrado completamente. No lo vamos a introducir acá debajo, sino que lo vamos a introducir en medio del techito. Puede ser ahí mismo en donde terminamos el punto donde empezamos. Preferiblemente pues otro punto para que no se corra aquí el trabajo que ya hicimos. Entonces yo lo voy a hacer por este punto de la esquina. ¿Qué voy a hacer? Voy a introducir allí mi aguja, asegurándome que entra dentro del techito, pero a la vez dentro de la barriguita. Tomo mi trapillo, le dejo una hebra más o menos larga para asegurar y listo. Ahí tengo lo que correspondería al primer punto. Ahí lo pueden notar cómo lo introducí. Realizo esa forma de cadena, es correcto ahí. Ahí lo realizo y miren que va quedando esta partecita suelta. Y vamos a continuar haciéndolo alrededor de toda la vuelta. Introducimos, retiramos y cerramos el punto. ¿Listo? ¿Dónde vamos a introducirlo? Bueno, en el centro del techito y también teniendo en cuenta la barriguita, o sea, de esta forma. No así que solamente cojamos una lazada, sino que tomamos todo esto. ¿Sí ven? Y vamos de paso
escondiendo las hebras que nos quedaron allí. Ingreso al punto. Miren cómo me queda ingresada la aguja y tomo la lazada, doy altura y cierro el punto. Y así voy a continuar tejiendo toda la vuelta hasta llegar al final. Una vez termine la vuelta, todo lo hice de esta forma, dejando este loop de delante o esta lazada de delante por fuera. Cerramos del mismo modo que cerramos normalmente. Entonces tomamos la lazada un poquito más larga, introducimos la aguja de atrás hacia adelante por el primer techito, ahí colocamos la lazada, nos quede de esta forma, bajamos un poquito nada más, eso, introducimos ahora la aguja normalmente para hacer un punto bajo centrado, eso es. Tenemos aquí nuestras dos lazadas y hacemos el primer punto sin techo y continuamos haciendo puntos bajos centrados normales por alrededor de 3 o 4 vueltas. Al finalizar les digo cuántas realicé. Muy bien, aquí ya he realizado entonces en total 3 vueltas de puntos bajos centrados para la franja de la parte de arriba de nuestra cámara. Ahora por último vamos a realizar una franja de puntos deslizados. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar el hilo y vamos a tomar una lazada grande de aproximadamente 2-3 metros. ¿Con qué fin? Con el fin de no tener que cortar y hacer enmendaduras, ya que es algo que a mí no me gusta mucho. Entonces tomamos bastante, tal como lo estoy haciendo ahora, para que al final no tengamos que cortar y podamos pues tejer de manera continua. Muy bien, aquí entonces miren que tomé bastante lazada, aquí tengo la punta y ahora lo que vamos a hacer es alar el hilo, el trapillo de ese último punto que realizamos de la siguiente forma. Alamos con la aguja y pues ahora ya nos podemos ayudar con la mano y lo sacamos todo por todo ese punto. Entonces seguimos alando hasta que ya esa parte larga del trapillo pues haya pasado completa. ¿Por qué tan larga? Bueno, es mejor que sobre y no que falte, como dije al principio cuando hicimos la base. Entonces por esa razón alamos bastante y pues tuvimos bastante largo esa hebra que cortamos allí. Entonces una vez haya salido todo, ajustamos nuestro punto y vamos a realizar lo que ya hemos realizado anteriormente. Introducimos de atrás hacia adelante por el primer techito del punto de la vuelta anterior. Ahí entonces tomamos la hebra y todo esto tiene que pasar por ahí también. Vamos a tomar entonces lo que es la punta del trapillo para que se nos haga más fácil. Aquí la tengo y entonces la pasamos por ese techito. Y alamos y seguimos alando y alando y alando hasta que se forme entonces o ya haya pasado casi todo el trapillo y entonces se forme la primera parte de ese techito simulado del primer punto de la vuelta anterior. Listo, ya aquí se ha formado, como lo pueden notar, ese techito simulado. Ahora vamos a introducir en el último punto de la vuelta anterior de abajo hacia arriba, por lo que son la barriguita y una parte del techito, de esta forma. Listo, ahí pueden notar que nos queda introducido la aguja por la mitad del techito de arriba y entonces introducimos nuevamente la punta de nuestro trapillo. Listo, seguimos alando hasta que pase completamente por allí nuestra hebra. Aquí se nos enredó un poquito, pero es fácil entonces de
desatar. ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! Bueno, después de ese pequeño accidente, ay, Dios mío, ahora sí, entonces vamos a continuar. Ya por ahí pasé toda la hebra, la ajustamos bien y pues ya la introducimos en esa parte y queda de la siguiente forma, así como la acaban de ver. Listo, ahora entonces vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados y para ello vamos a introducir la aguja atravesando el techito de uno de los puntos y empezamos a realizar punto deslizado como lo hicimos normalmente o lo hacemos normalmente y como lo hicimos en la base de nuestro bolso. Y vamos a realizarlo de la siguiente forma. Igual introducimos el punto normalmente como si estuviéramos haciendo una cadeneta sobre los puntos bajos de la vuelta y lo vamos a hacer alrededor de toda esa vuelta para que sea como la orilla de nuestro bolso. Aquí ya hemos terminado con nuestro último punto deslizado y vamos a simular el siguiente. Entonces para eso alamos todo ese trapillo que habíamos cortado, lo alamos completamente, atravesamos el primer punto deslizado de la vuelta, así como lo estamos haciendo. Y como pueden ver, entonces quedan las dos paticas ahí en el punto. Tomamos la punta del trapillo que tenemos cortado y la vamos a atravesar todo por allí hasta que quede entonces lo que es la primera parte del punto deslizado simulado. Listo, alamos, alamos y ya aquí entonces nos quedó. Atravesamos ahora el último punto de la vuelta anterior desde de atrás hacia adelante. Miren que quedan 3 lazadas allí, 3 loops. Y tomamos nuevamente la punta de nuestro trapillo y la vamos a atravesar por allí. Así como lo estamos haciendo. Listo. Alamos y seguimos alando. Y así entonces nos queda nuestro punto deslizado simulado. ¿Listo? Entonces ya hemos terminado la parte de trapillo que implica trapillo de nuestro bolso. Y pues miren qué bonito queda. Todos los puntos centraditos y derechos. Ahora podemos cortar la hebra. Dejamos unos 10 centímetros, 15 centímetros de largo para rematar o guardar el hilo y de esa manera no se vaya a desarmar. Listo, entonces vamos a atravesar esa hebra por la parte de atrás de estos puntos que vemos allí. Si ven ahí las paticas o si las piernitas de los puntos. Y lo podemos hacer con una aguja lanera o también con una aguja de trapillo más delgada, ya que para mí esta es muy gruesa. Entonces voy a utilizar esta que tengo aquí, que es un poco más delgada y me va a permitir entrar fácilmente
en la parte de atrás de mis puntos. Entonces ingreso, voy a ingresar por 2 puntos. Como pueden notar, me quedan ahí las 4 paticas de los puntos en la aguja y traspaso, ¿sí? Y eso lo voy a seguir haciendo entonces hasta que termine de introducir toda esa hebrita que corté de unos 10 o 15 centímetros. Ya ustedes decidirán qué hacer. Muy bien, aquí ya he pasado toda mi hebra. Me queda por este lateral y luego puedo pasarle unas puntaditas allí con el hilo para más seguridad. Aquí ya hemos terminado, entonces nuestro bolso, miren cómo queda bien terminado, no se nota dónde iniciamos, dónde terminamos en los puntos. Y pues ahora entonces vamos a proceder a hacer la siguiente parte, que vendría siendo el lente, el corazoncito y lo que es lo que tiene ahí arribita, los colorcitos esos, cuadraditos de colores. Listo, entonces para ello vamos a utilizar el negro. En este caso pues yo tengo un hilo de grosor medio. Vamos a hacer eso redondo, el lente redondo que está allí, por eso vamos a tejer en redondo. Y pues yo voy a trabajar la hebra doble para que sea un poco más rápido de realizar. Listo. Entonces, para ello vamos a tomar una aguja a su medida también. Vamos a hacer de igual forma la prueba. Siempre es necesario hacerla, puesto que de esa manera trabajaremos mejor. En este caso yo voy a utilizar mi aguja tulip número 6, que es la que normalmente creo que uso con este hilo de 2 hebras. Miren cómo queda. Y esa es la que voy entonces a utilizar. Recordemos que no es lo mismo tejer con hilos delgados que tejer con hilos gruesos. Aquí no se nota el cierre y con los hilos delgados pues sí se nota. Entonces por eso vamos a tejer en redondo y va a ser necesario que utilicemos marcadores de puntos como los que yo tengo acá. Y vamos a realizar un anillo mágico como lo hacemos normalmente. Realizamos una cadena para iniciar con nuestro anillo y vamos a realizar en total 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo. Los cerramos un poquito para trabajar mejor y empezamos entonces con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora vamos a tejer en la segunda vuelta aumentos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces vamos a realizar un punto bajo en el primer punto de la vuelta anterior y otro punto bajo en ese mismo punto. Colocamos nuestro marcador y vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior, es decir, que en total vamos a tener al final de la vuelta 12 puntos bajos. Ya yo aquí he terminado mis 12 puntos bajos y para la siguiente vuelta voy a trabajar un punto bajo y un aumento. Entonces vamos a iniciar con un punto bajo y en la próxima realizamos un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto de la vuelta anterior. Colocamos el marcador en nuestro primer punto y vamos a continuar tejiendo un punto bajo y un aumento alrededor de toda la vuelta hasta tener un total de 18 puntos bajos. Muy bien, aquí ya he terminado mi vuelta con 18 puntos bajos y para la siguiente voy a realizar 2 puntos bajos, un aumento.
pero para que no me quede con formita como es hexagonal, sino redondo, vamos a empezar con un solo punto bajo y realizamos el aumento en el segundo punto como lo estamos haciendo ahora, y ya completaremos ese punto o esa sección al finalizar la vuelta. Entonces ahora sí vamos a tejer 1 y 2 puntos bajos y ahora sí realizamos el aumento, y esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta hasta llegar al penúltimo punto. Aquí hemos llegado ya al penúltimo punto y vamos a realizar ese último punto que nos hizo falta de la secuencia anterior, de la primera que hicimos, para que nos quede redondo. Entonces ahora vamos a retirar el marcador y para la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos. Aquí tenemos 1, 2, colocamos nuestro marcador, 3 puntos bajos y realizamos entonces el aumento. Y durante toda la vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento, hasta tener un total de 30 puntos bajos al finalizar. Muy bien, y aquí hemos terminado entonces nuestra vuelta y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, y para que nos quede redondo empezaremos entonces con la mitad, es decir, 2 puntos bajos, y al final terminaremos esa secuencia. Y aquí tengo mis 2 puntos bajos, coloco mi marcador y ahora empiezo con 1, 2, 3, 4 y realizamos el aumento, y eso vamos a hacer durante toda esta vuelta hasta tener un total de 36 puntos bajos al finalizar. Muy bien, aquí he terminado mi vuelta con 36 puntos bajos y para la siguiente vamos a realizar 5 puntos bajos. Aquí tenemos 1, 2, 3 puntos bajos, colocamos nuestro marcador y continuamos con 4, 5 puntos bajos y entonces realizamos un aumento. Esta secuencia la vamos a realizar alrededor de toda la vuelta y al finalizar tendremos 42 puntos bajos. Ya aquí he terminado mi vuelta con 42 puntos bajos y para la siguiente secuencia vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento. Entonces vamos a empezar con la mitad. Vamos a realizar 1, 2, 3 puntos bajos. Colocamos nuestro marcador y hacemos entonces un aumento. Ahora sí vamos a empezar con la secuencia inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y realizamos entonces un aumento. Muy bien, cuando lleguemos a la penúltima secuencia o a la última secuencia vamos a realizar un cambio para hacer como ese brillo que se refleja en el lente de la cámara. Entonces no terminamos el último punto, el último aumento de la secuencia y vamos entonces a colocarle el color blanco. No terminamos el punto y vamos a colocarle el color blanco de la siguiente manera. También lo voy a trabajar doble, así que por eso está así. Tenemos aquí las dos lazaditas del punto y lo cerramos con el color blanco. Y vamos a hacer la siguiente secuencia solamente con el color blanco y la estaremos trabajando por la parte de atrás del punto. Así como cuando hicimos el cambio de verde claro a verde oscuro, así lo vamos a hacer. No lo vamos a introducir acá, como lo estoy haciendo ahora, sino que lo vamos a introducir en la partecita de atrás, en el loop de atrás del techito del punto en la vuelta anterior. Entonces allí vamos a realizar la secuencia normalmente con blanco, como lo estamos haciendo ahora.
Listo. Y hacemos el cambio al color negro. Y vamos a trabajarlo como lo veníamos trabajando normalmente. Por la parte de atrás. No como lo estoy haciendo ahora, sino por la parte de atrás. Lo único que, por la parte de adelante, perdón. Lo único que va a quedar por la parte de atrás es lo blanco. Y así terminamos entonces con la secuencia de estos puntos que estamos realizando para tener un total de 48 puntos bajos. Muy bien, ya he terminado aquí entonces mi secuencia. Puedo cortar el color blanco y ahora voy a hacer la última vuelta del color negro, para la cual vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3. Colocamos nuestro marcador y seguimos trabajando hasta tener 7 puntos bajos, un aumento alrededor de toda la vuelta y al final tendremos que tener 56 puntos bajos. Bueno, aquí les hago una aclaración. Al llegar a la parte blanca vamos a trabajarla también por la parte de atrás, no por la parte de adelante, sino por la parte de atrás. Haremos la secuencia como normalmente la venimos haciendo. Ahí terminamos nuestra secuencia de 7 puntos bajos, un aumento. Al finalizar, que debemos tener 54. Muy bien, aquí hemos terminado entonces nuestra vuelta y ya hemos terminado la parte negra de nuestro lente. Vamos a empezar con la parte clara o la parte blanca y para ello vamos a introducir el color blanco. También lo voy a trabajar doble y para la siguiente vuelta vamos a seguir trabajando con normalidad, con aumentos. En esta ocasión vamos a realizar 8 puntos bajos, un aumento. Y pues como ya saben que con los pares estamos iniciando con la mitad, vamos a empezar con 4 puntos bajos, realizamos el aumento y luego ya continuamos el resto de las secuencias con 8 puntos bajos, un aumento y nos quedarían al final los 4 puntos bajos que nos van a faltar en esta primera parte. Para finalizar tendremos un total de 60 puntos bajos, así que nos vemos allá. 60 puntos bajos. Ya podemos entonces cortar el color negro y seguir trabajando alrededor de toda la vuelta, 8 puntos bajos, un aumento. Ya saben que al finalizar terminaremos la primera secuencia de esos puntos. Muy bien, ya aquí he terminado mi vuelta con 60 puntos bajos. Y ahora en las siguientes 2 vueltas voy a realizar 60 puntos bajos, es decir, no voy a trabajar con aumentos. Voy a hacer esas 2 vueltas con 60 puntos bajos cada una. ¿Listo? Entonces empezamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior y nos vemos pues cuando hayamos terminado las 2 vueltas. Muy bien, y aquí he terminado mis 2 vueltas con 60 puntos bajos y miren cómo va quedando. Como la idea es que el orillo quede como de una forma ovaladita, como una almohadita, algo así, pues vamos a realizar la siguiente vuelta con disminuciones. Vamos a realizar nuestros 8 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta con el fin de volver a tener en los mismos puntos que teníamos en la vuelta anterior, que teníamos 54 puntos bajos. Aquí ya he terminado mi vuelta con disminuciones y ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a realizar puntos deslizados desde que comenzamos con ese color blanco, desde que empezamos con la vuelta del color blanco, doblamos para eso nuestro borde blanco de esta forma y vamos a introducir la aguja en el primer punto blanco que colocamos allí y ahora también lo vamos a introducir por la parte de atrás en esos puntos que acabamos de hacer, en el techito de esos puntos que acabamos de hacer. Entonces introducimos la aguja ahí en lo que ya en el tejido y luego en la última vuelta
tomamos la lazada y cerramos nuestro punto deslizado. Listo. Nuevamente lo hacemos y cerramos nuestro punto deslizado. Y esto vamos a hacer alrededor de toda esta vuelta y al finalizar vamos a simular también un punto como lo hemos hecho antes. Aquí ya he terminado mi vuelta con puntos deslizados. Entonces ahora vamos a simular el punto. Pueden cortar su hebra para realizarlo. Alamos toda la hebra que hayamos cortado. En mi caso pues no corté porque ya el hilo se me estaba terminando. Y pues alamos todo. El primer punto lo atravesamos de manera horizontal. De esta manera podemos tomar la lazada que cortamos. Eso, desenredamos un poquito. Y ahí nos queda la primera parte de ese punto. ¿Listo? Ahora atravesamos de atrás hacia adelante el último punto deslizado que hicimos. Miren que ahí nos queda la aguja en la mitad. Tomamos la hebra y atravesamos ahora ese punto por la parte de atrás. Y ahí nos queda entonces simulado nuestro punto. Ya hemos terminado la cámara y fíjense cómo queda ese lente justo en donde debe quedar. Y ahora vamos a trabajar lo que es el corazón. Para ello con el color rojo, que también lo vamos a trabajar doble, hacemos un anillo mágico. Y vamos a empezar realizando 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Realizamos un punto alto doble, es decir, tomamos 2 lazadas en nuestra aguja y realizamos un punto alto doble. Ahora realizamos una cadena, realizamos otro punto alto doble, realizamos otra cadena, otro punto alto doble, realizamos una cadena y ahora realizamos un punto alto normal. Cadena, un punto alto normal. Ahora realizamos 2 cadenas para hacer como la puntita del corazón, 1 y 2 cadenas y empezamos a devolvernos. Ahora realizamos entonces un punto alto normal para tener un total de 2 en cada lado. Realizamos una cadena y otro punto alto normal. Y ahora vienen los puntos altos dobles. Una cadena, un punto alto doble, en total son 3. Tenemos el primero, una cadena, un punto alto doble y ya tenemos el segundo, una cadena y un punto alto doble. Y tenemos por último el tercero. Realizamos nuestras 6 cadenas, pero antes cerremos un poquito nuestro anillo y miren, ya tiene formita de corazón. Apretamos bien. Realizamos entonces nuestras 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta la realizamos al pegarlo pues allí en nuestro anillo. Cortamos ahora, atravesamos el corazoncito por la parte de atrás, introducimos la aguja en el anillo de atrás hacia adelante, atravesamos esa hebra, seguimos apretando bien el anillo para que no se nos vaya a soltar. Y ahora entonces realizamos un nudo con esas 2 hebras que nos quedan allí. De esa forma no se nos va a desarmar el corazoncito. Entonces realizamos un nudo normal y otro para que no se nos desarme. Ya hemos terminado entonces nuestro corazoncito. Podemos cortar
Y no se preocupen que eso no hay que esconderlo porque pues eso al final se coloca allí. Miren que queda del tamaño preciso y eso lo vamos a coser y no se va a notar. Y así se ve el lente. Vamos a aprovechar y cortar también el lente. Vamos a cortar la hebra. A cortar la hebra del lente. Y lo atravesamos también haciendo unos nuditos allí. Listo, ahí ya estoy haciendo mi nudo para que no se me vaya a desarmar. Y podemos entonces cortar normalmente y ahí tenemos ya lista nuestro lente y nuestro corazoncito. Muy bien, ahora entonces vamos a trabajar lo que es el cuadradito de arriba. Vamos a empezar con color negro y vamos a realizar el número de cadenas necesarias para esta franja de arriba. Entonces vamos a medirla. En total esa franja mide unos 4 centímetros. Entonces la franjita nos debe medir un poquito menos de esos 4 centímetros. La franjita de cadenas. ¿Listo? Entonces vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Miren, ahí queda muy bien. Realizamos una cadena de altura. Y vamos entonces a tejer puntos bajos encima de la cadena, pero por la barriguita, por el loop de atrás de la cadena. Listo, ahí tenemos 1, 2. Vamos a esconder de paso esa hebra porque pues a mí no me gusta coser al final mucho. Aunque igual me va a tocar coser, pero no mucho. Entonces vamos a esconder la hebra y enseguida, aprovechar enseguida y lo hacemos de esta forma. Colocamos la hebra en medio y ahí se va escondiendo. Ya tenemos 4 puntos. 5, perdón, 3 puntos, 4. Ahora sí 5 y 6 puntos. Alamos esa hebrita que tenemos atrás y la podemos cortar para que no se note absolutamente nada. Para subir realizamos una cadena, volteamos nuestro tejido y realizamos 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6 no lo vamos a terminar porque vamos ahora a agregar el siguiente color de nuestro cuadradito de colores. Listo, vamos ahora a colocar lo que es el amarillo. Cerramos el punto entonces con nuestro color amarillo de la siguiente forma. Ahí tenemos nuestras 2 lazaditas y la tercera la cerramos con amarillo. Realizamos una cadena, volteamos el tejido y vamos a ir trabajando nuestros 6 puntos escondiendo tanto la hebra amarilla como la hebra roja. Entonces tenemos allí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Podemos ahora cortar las hebritas que conducimos por ahí. Estiramos un poquito para que se pierdan y hacemos una cadena para subir. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5
y 6 puntos bajos. Ese sexto no lo vamos a terminar porque ahora entonces vamos a colocar el siguiente color, que es el verde. Cerramos el punto con el verde, realizamos una cadena, volteamos el tejido y empezamos en esta vuelta a conducir tanto el hilo verde como el hilo acá amarillo. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cortamos los puntos lo que nos sobra allí. Ya realicé también la cadena para subir. Y en la siguiente vuelta trabajamos nuevamente 6 puntos bajos. Muy bien, el último punto no lo terminamos para colocar entonces lo que sería el siguiente color. En este caso vamos a agregar el color lila. Y eso es. Realizamos entonces una cadena. Volteamos el tejido y en la siguiente vuelta vamos a entonces tejer nuestros 6 puntos bajos conduciendo o escondiendo las dos hebras, tanto la moradita como la lila como la verde, hasta finalizar esa vueltita. Listo, cortamos ahora los hilos que llevamos conducidos allí y vamos a realizar la última vuelta. Realizamos una cadena, volteamos el tejido y realizamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Realizamos una cadena para rematar, cortamos y aseguramos entonces el punto para que no se desarme. Esto también lo vamos a coser allí en el bolso con nuestro hilo transparente y nos debe quedar entonces de esta forma. Ya cada quien pues lo coserá a su manera, de tal forma que no se note ese cierre con el hilo transparente o la pega con el hilo transparente. Bueno, y para coser lo que es el broche imán, la parte de cuero del broche imán y la etiqueta, vamos a utilizar trapillo. Sí, no vamos a utilizarlo igual a como lo compramos, como viene entacado, sino que esta hebra, aunque es delgadita, la vamos a cortar aún más para que así pues nos pueda caber en los orificios del broche imán. Para ello la abrimos un poco, tomamos la tijera y cortamos entonces una tira de un largo considerable para que nos pueda servir para pegar tanto el broche imán como la marquilla. Listo, entonces hasta aquí ha llegado nuestro video. Espero que les haya gustado mucho y lo puedan realizar y enviarme las foticos que quieran por mis redes sociales cuando lo terminen. Listo, y así quedó nuestro bolso cámara. Espero que te haya encantado realizarlo y si tienes pues alguna sugerencia o quieres algún otro tutorial, con gusto puedes escribirme aquí abajo en los comentarios. Antes, suscríbete a mi canal y además puedes seguirme en Instagram como Morfoazul Crochet. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!